Buenas tardes. Bueno, es un gusto verlos a cada uno de ustedes, a toda la familia, Yanavit, Adriana o Ariana. Adriana, es que me confundo. Sandro, cada uno, Moy, la mamá de los venezolanos, la mamá de de todos, ¿verdad? No se crea, pero es lindo que cada uno de nosotros esté aquí en este lugar. Sea bienvenido. ¿Qué le parece si entramos a lo que es la palabra de Dios? Voy a tratar de ser breve con respecto a este día. Todos sabemos qué día es hoy, ¿no? Domingo. No, sí. Domingo de Ramos, ¿no? Domingo de Ramos, ¿ok? Es mundialmente conocido. A decir, ¿qué está hablando? Fíjese que hace rato, antes de quitarme un poquito de nervios, pero no había luz en este lugar. De hecho, no tuvieron los americanos servicio y nos buscaron y decir, bueno, una vez que no hay luz. Y yo avisándole a unos pocos hermanos, mi esposa, decir, pues no va a haber luz. Parece ser que el domingo de Ramos lo vamos a pasar en casa y todo, pero al final de cuentas, pues por ahí de las 11:30, 12 más o menos, regresó la luz y mira, henos aquí. Uno nunca sabe, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar. Todo este lugar, toda esta zona, hasta Starbucks, el gimnasio no tenían luz. Creo ¿cómo se llama? Un transformador explotó y dije, qué raro, un domingo no estar en la iglesia. No sé si a usted se le hiciera raro, que a algunos pues no se le hace raro, pero a nosotros pues sí se nos hizo como que híjole, y empezamos a pensar pues qué hacemos y todo, y pues dijimos, bueno, pues sea Dios, ¿verdad?, el que mueva todo, y mira, henos aquí, con clima, con todo, y pues Dios es bueno, ¿no? Amén. Y bueno, estamos aquí en este día, en el Domingo de Ramos, o en este domingo, hablando acerca de la entrada triunfal de un verdadero rey, o del verdadero rey. Amén. En Mateo capítulo 21, si abre su Biblia por favor, ahí en Mateo capítulo 21, versículo 1 al 7, muchos de ustedes conocen la historia. No pretendo traer una nueva revelación, no pretendo sacar cosas de las que no, sino que simplemente hablar de la palabra de Dios y que Dios nos ilumine y que Dios nos ayude a entender lo que es la entrada triunfal, lo que Cristo, una semana antes de su crucifixión, pues bueno, la misma Biblia nos los enseña. Mateo capítulo 21, versículo 1 al 7. Voy a leer estos pasajes, usted me sigue con su vista. Y dice la palabra de Dios así, si se gusta poner de pie en reverencia a la palabra, no por este siervo inútil, sino por la palabra, en reverencia que es Dios eterno, Dios Rey, Dios Padre. Leemos y nos siguen con su vista y dice la palabra de Dios en Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. ¿Cuántos? 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, gracias te damos por estos momentos. Gracias por tu presencia. Gracias por permitirnos cantar, Señor, en este lugar. Gracias porque a pesar de que nuestros hermanos, Señor, que estuvieron aquí en la mañana no pudieron tener su servicio, Señor, tu nombre es bendito, Señor. Y no es porque nosotros seamos mejores o lo que sea, Señor, sino así te complaciste en este día, Señor. Tú eres bueno. Bendecimos al pastor Michael, su congregación, Señor. Padre, que los bendiga, Señor, que pudimos nosotros estar aquí en esta tarde y disfrutar de este servicio, Padre. Pero sobre todas las cosas, que tu nombre sea bendecido en la vida de ellos y en la vida de cada uno de nosotros, que aprovechemos los tiempos, que aprovechemos las situaciones, que seamos personas fieles y constantes al escuchar tu palabra. Bendice esta palabra, Señor. Haznos, Señor, siervos inútiles cada día, Señor, y queremos menguar para que tú crezcas en todo momento. Y el pueblo de Dios dice, ocupe su lugar, por favor.
La entrada triunfal, hermanos, se refiere a que Jesús, llegando a Jerusalén en lo que conocemos como el Domingo de Ramos, por eso le decía, ¿qué día es hoy? Domingo, sí, es cierto, es domingo, pero religiosamente o en todo el mundo se conoce como el Domingo de Ramos, ¿no? O sea, muchos lo conocemos y es el domingo antes de la crucifixión. Sí sabía, ¿verdad? Una semana antes empezó a suceder cosas, pero en Juan capítulo 12, leyendo yo el mensaje, en Juan capítulo 12, versículo 1, me llama la atención cómo hay un contexto con respecto a este Domingo de Ramos. ¿Ok? Juan en el Evangelio, en el versículo 1, denota algo. Juan capítulo 12, versículo 1, si quiere usted ir, no lo voy a leer completamente, pero simplemente voy a resaltar ciertos acontecimientos o un acontecimiento que pasó muy especial. Y esta parte, cuando Juan en el versículo 1 denota el ungimiento de Jesús con perfume de mucho precio, ¿sí se acuerdan? Una mujer que rompe un perfume de alabastro, se inclina a los pies de Jesús, ahorita lo cantábamos, ¿no? A tus pies arde mi corazón y ¿dónde queremos estar? A los pies de Jesús. No hay lugar más alto ni más grande que estar a los pies del maestro, ¿no? Esta mujer viene con un perfume carísimo, por cierto, y lo rompe y lo unge, y no solamente eso, sino que los enjuaga con su cabello. Era una señal de humildad, de reconocimiento que quién era Dios. Creo que en estos días solamente alguien se atrevería a hacerlo a su esposo o a su esposa, pero a un desconocido, a alguien que, bueno, ¿y por qué un perfume tan caro? Entonces vemos que ella, este perfume de mucho precio, no escatimó, sino que ungió los pies de Jesús, porque hermosos eran los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. ¿Y ese quién fue primero? ¿Quién puso el ejemplo? Jesús. Ahora nosotros, dice, hermosos son los pies los que anuncian la paz, a cada uno de nosotros que anunciamos las buenas nuevas de salvación de Cristo. Pero ahí vemos el ungimiento de a los pies de Jesús, una mujer anunciando la paz de las buenas nuevas del evangelio. Lo hizo Jesús, y dice que los enjugó con sus cabellos. Y la casa, ¿qué pasó con la casa, hermano? Cuando hay una adoración, hay un derramamiento en nuestra vida, que no importa lo que cueste, no importa lo que gastes, no importa que tu corazón se desmaye o se quiebre en la presencia de Dios, tu casa se llena de perfume, de un olor fragante, pero cuando es derramado a la persona correcta, y eso es a Cristo. Amén. Cuando es a Cristo Jesús. Luego en el versículo 12, si usted me sigue ahí en el 12:1, se salta al versículo 12, dice al siguiente día su entrada triunfal. Jesús fue ungido, ¿verdad? Jesús no anduvo en grandes barcos, Jesús no anduvo en grandes corceles. Jesús lo único que llegó a alcanzar eran unas sandalias, y a lo último de su ministerio se montó en un burrito, ¿verdad? Si vemos en la Biblia la historia de la entrada triunfal, es algo muy, muy llamativo. Esta entrada triunfal es uno de los pocos eventos en la vida de Jesús que aparece en los 4 evangelios. ¿Sí sabía eso? Aparece en Mateo 21, el que estamos leyendo, en Marcos capítulo 11, en Lucas capítulo 19 y en Juan capítulo 12. Sorprendente cómo los 4 evangelistas o los 4 evangelios, ellos se unieron. Claro, esto fue por obra del Espíritu Santo, que hablaran una misma cosa y coincidieron con este evento, la entrada triunfal. Reuniendo los 4 relatos, hermanos, es evidente que la entrada triunfal fue un acontecimiento muy, pero muy importante, no solo para las personas del tiempo de Jesús, porque detallaba muchas cosas, tan solo el ser ungido antes de ir, el momento que Jesús habla una profecía. Porque leímos al principio, fíjense ahí en Mateo capítulo 21, del 1 al 7, el versículo 5 y 6 habla acerca de Zacarías 9:9. Muchos años atrás. Zacarías lo voy a leer más al rato, pero habla de algo que ya Dios sabía y que se tenía que cumplir. Si vemos la Biblia, la historia se habla en estos 4 evangelios, reuniendo estos 4 relatos. Es evidente que esta entrada
triunfal, lo repito, fue un acontecimiento muy, pero muy importante. No solo para ellos en ese tiempo, sino para los cristianos de hoy en día, y lo será a lo largo de la historia. Para, como lo hicimos ahorita, esta presentación de este bebé, también para su vida. También para los que piensen tener más hijos, también será un relato, una historia que se dará de conocer de generación en generación. Amén. Nosotros celebramos y hacemos, hermano, memoria en el Domingo de Ramos para recordar esta ocasión trascendental en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ese día Jesús entró en Jerusalén sentado en un pollino, burrito, un animal de carga, podemos decir, el cual ningún hombre había montado, conforme a la Biblia. En la Biblia, hermano, podemos ver, déjenme enfocarme un poquito porque a ver si se está enfocando en la entrada, pero denota de algo, de un burrito. Y en el Apocalipsis habla de que Jesús vendrá con gran gloria y poder montado en un caballo, en un corcel blanco. Sí lo han leído, ¿verdad? Representa autoridad, representa dominio, representa, bueno, ustedes vieron cómo Napoleón cabalgaba, ¿no? Alejandro el Grande, corceles enormes. Bueno, en la Biblia podemos ver que nuestro Dios, para llevar a cabo sus planes, propósitos, utilizó lo que Él quería. ¿Estamos? Lo que Él quiere, Él utiliza, que aparentemente eran insignificantes, con los cuales Él hizo grandes obras y grandes hazañas. Déjenme les recuerdo nomás algo así rápido. En Éxodo capítulo 14, versículo 16, con la vara de Moisés, el Señor le dijo a él: y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. ¿Qué utilizó Moisés? Una vara. ¿Va conmigo? ¿Me alcanza ahí? Con la vara de Moisés el Señor dividió el mar Rojo para que su pueblo pasara en seco. ¿Sale? En Jueces capítulo 15, versículo 14 al 15, se habla de la historia de un gran hombre fuerte, que si su cabellera era cortada, ¿qué perdía? Sus fuerzas, ¿no? Dice Jueces capítulo 15, versículo 14, sígame ahí si lo puede encontrar. Está después de Josué, es el séptimo libro de la Biblia. Dice: así que vino hasta Lehi. Los filisteos salieron gritando en su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Sansón. ¿Estamos? ¿Me va con la historia? Sansón vino sobre él. ¿Quién vino? El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y dice: y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado. No era Sansón, era el que vino a morar o habitar en Sansón. Pero fíjense, se quemaron las cuerdas con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. ¿Quién lo hizo? Dios. Pero el 15 me llama la atención. Dice que él, hallando una quijada de asno fresca aún. ¿Una quijada de quién? De asno. Extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Una vara, una quijada, pero siempre hay un ser humano en todo esto, ¿no? Pero vemos que Dios utiliza a quien quiera y lo que Él quiera. Número 3. En Primera de Samuel capítulo 17, bueno, termino. Con la quijada de un asno, Dios le dio a Sansón la victoria sobre 1000 filisteos enemigos de Israel. En Primera de Samuel capítulo 17, versículo 48 y 49, es una historia que nos la cuentan desde que estamos como parvulitos, hablando espiritualmente, en la escuela dominical o en las clases dominicales o la escuelita bíblica de los bebés. ¿Sí o no, hermanas? Las que son maestras. Ah, sí, David, sus piedras y su onda. O sea, ¿qué onda, David? En Primera de Samuel capítulo 17, 48 y 49, fíjense lo que dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, ese tremendo filisteo, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Qué hizo David? Correr. ¿Hacia dónde? Hacia una línea de batalla donde todos los que eran soldados deberían de ser de experiencia, ¿no? ¿O no? Es como cuando esto, ¿no? Hay un ratón en la casa
¡Ay! Las mujeres y todos gritan. ¿Y el papá quién manda? A la mujer, ¿no? Es tú. Cuando el que debe de ir enfrente de todo eso, ¿quién debe de ser? El varón, el hombre, ¿no? Fíjense. Qué cosas, ¿no? Y a veces le corremos a un ratoncito, ¿no? Pero bueno. David dice que corrió hacia la línea de batalla. Y versículo 49 dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí ¿qué? Una piedra. Y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente. No lo mató. La Biblia dice, lo hirió. Y la piedra quedó clavada. O sea, ¿se imaginan el tino que tuvo David con la honda? Nunca usé una honda, no sé ustedes si utilizaron alguna, pero la piedra quedó clavada en su frente, lo hirió y cayó sobre su rostro en tierra. Una vara, una quijada, una piedra, una honda, utilizada por hombres comunes y corrientes como usted y como yo. ¿Y qué podemos decir de alguien? Fíjense que aquí es algo tremendo. Jonás capítulo 1, versículo 17. Jonás es uno de los profetas menores y dice: pero Jehová, y aquí quiero que todos me ayuden. ¿Quién? Diga conmigo, Jehová. Dios, Elohim, como tú lo quieras llamar. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Ahora sí, ¿cómo nos aventamos ese volado? Un gran pez. ¿Quién lo preparó? Dios. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios utilizó un enorme pez, una ballena, como quien dice. Ahora preguntámonos cada uno de nosotros, hermanos, si Dios utilizó cosas tan insignificantes, un pez, una vara, una quijada de un burro recién muerto, fresca, decía aún, para matar a 1000 hombres, para hacer grandes cosas y maravillas, no porque el hombre sea exaltado, sino para que Dios sea glorificado por siempre y por la eternidad y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto más podría hacer el Señor por medio de nuestra vida? ¿Lo crees? La entrada triunfal, el Rey de Reyes. Primera de Corintios capítulo 1, 27 al 29. Para que vean un poquito con respecto a cómo Pablo lo explica más o menos de esta manera. Porque él mandó a traer un asna, un animal de carga para entrar en esa entrada triunfal. Pero Pablo dice a Corintios, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cuántos necios hay aquí? Amén, ninguno. ¿Cuántos necios ya no hay aquí? Ya somos salvados por la sangre de Cristo, ya no somos. Y necios es una palabra fuerte, tonto. En otras traducciones, si usted busca traducciones, es una palabra muy fuerte, pero la dejamos en la Reina Valera, necio. Del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y fíjese que no solamente termina Pablo ahí, dice, y lo débil, ¿qué éramos? Débiles. Del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A lo fuerte. ¿Qué era David? Es un pastorcito. Está guapito David. Pelito rizadito, güerito, de ojos de color. Qué guapito niño, qué guapito joven. Muy hermoso David. Pero venció a un gigante. Amén. Venció a un gigante. De lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pero el 28, fíjense lo que dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado. ¿Tú qué vas a dar por ese hombre? Drogadicto, metido en esto, endrogado con todo. ¿Qué das? Pues déjame decirte que Dios lo dio todo por ti y por mí. A su Hijo Jesucristo lo dio todo por ti y por mí. Y termina diciendo, lo vil y del mundo y lo menospreciado. Yo no merezco. A veces nos hacemos menos cuando yo no merezco esta familia que tengo, por cómo soy, por lo que he sido. Pero en cuanto a Dios, Él nos escoge. Y termina diciendo Pablo, y lo que no es para deshacer lo que es. Versículo 29 de 1 Corintios, a fin de que nadie se jacte en su presencia, porque Él es el único digno de toda honra y gloria por los siglos de los siglos.
Amén. A pesar, hermano, de que Él no necesita absolutamente nada de nosotros, ni de ese burrito que Él cogió para poder entrar en la entrada triunfal, Él lo hizo porque así estaba escrito. Nuestro Dios, al Dios que adoramos y tú y yo decimos servir, porque necesitamos entender qué es servicio, al que decimos servir, en su misericordia, bondad y amor ha utilizado siempre a hombres y mujeres para llevar a cabo sus planes con cualquier cosa, lo insignificante. Utilizó una vara que Moisés la alzó y el mar se abrió. Utilizó una quijada de un burro fresco que había y Sansón mató ¿a cuántos? A 1000. Utilizó una piedra y una honda para que David matara a ese hombre filisteo. Y utilizó a un pez para que Jonás recapacitara y viera lo que tenía que hacer. Si Dios te ha dado un llamado, si Dios te ha salvado, si has aceptado a Cristo, no huyas de Él. Porque ahorita, bueno, no sé, ya no hay peces tan grandes que podamos habitar y todo eso en una ballena, ¿va? Pero pues a lo mejor te manda un shark, un baby shark, no sé, un tiburoncito, ¿no? ¿O qué es lo que está? A lo mejor muchos están dentro de un pez, sabiendo lo que tienen que hacer. Porque fíjense cómo va a terminar la vida de Jonás. Lo voy a denotar un poquito. Pero Dios escoge hombres y mujeres para llevar a cabo sus planes y propósitos en el mundo, en este mundo que cantamos que no, este mundo no es ¿qué? Mi hogar. Somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros. Y aún así, literalmente, hablo por mí mismo, en este país yo soy peregrino y soy extranjero. Aunque usted agarre Social Security, aunque usted haga una confesión y que diga sí por esta bandera y todo, usted sigue siendo un peregrino. Para que Dios cumpla sus planes, hombres y mujeres imperfectos, débiles, pecadores, como cada uno de nosotros, pero que a pesar de todo pudieron decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, sí es un privilegio que me das al poderte servir y corresponderte tu amor inagotable. Hermano, póngame Jonás capítulo 2. Acuérdense, usted vaya de vuelta ahí en Jonás capítulo 1, versículo, ¿qué dijimos? 17, ¿no? Jonás 1, 17. Fíjense que cuando le da la vuelta a la hoja, en Jonás 2, como que Jonás entendió, ¿no? Y Jonás, ¿qué hizo en el vientre del pez? Imaginen el olor que tenía el pez, ¿no? Feo, horrible. ¿A quién le gustan las sardinas y el pescado? Pues bueno. Pero sí, uno que cuando a veces, voy a hablar porque mi esposa a veces cocina camarones y todo, y cuando a veces se ha hecho pescado o algo así, la casa queda con un olor fuerte. ¿Sí o no? A los que les gusta comer pescados, ¿no? Jonás capítulo 2 dice así, fíjense cómo Jonás hace esta oración. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. A lo mejor estés pasando una situación que tú piensas de que aquí ya no hay salida. Aquí ya, ¿cómo arreglo mi vida? ¿Cómo arreglo lo que Dios me había mandado a hacer? Acuérdense que Jonás había sido mandado a la ciudad de Nínive a que predicara. Y como Jonás pensaba que pues sabía todo de Dios, sabía que los iba a perdonar. Y sí, Dios perdonó a Nínive, una ciudad pecadora hasta por donde, o sea, tremenda la ciudad. Usted puede leer el libro de Jonás en su casa, pero dijo así: invoqué en mi angustia a Jehová. Y así te invita a Dios en esta tarde, en tu angustia, en tu situación. Si estás pasando tiempos de pastos verdes, pues gózate delante del Señor. Pero si estás pasando un desierto o estás sintiéndote que estás dentro del vientre del pez, haz como Jonás. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y las olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos del monte. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, hay algo que te dice el Señor: acuérdate, o me acordé
de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez. ¿Quién mandó al pez? Jehová. Así como Dios lo había mandado a que se lo... Así Dios Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esto es para que nos quede en claro de que cuando Dios utiliza, y en esta entrada triunfal es un pollino, en Marcos capítulo 11, versículos 7 al 8, y trajeron el pollino a Jesús, el asno, el burrito, y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Pusieron sus mantos los discípulos. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Las palmas, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Que las palmas. Ahí también vemos, hermanos, algo notable, que los discípulos extendieron sus mantos sobre el asno para que Jesús se sentara. Y las multitudes salieron a darle la bienvenida tendiendo sus mantos delante de él, al igual que las ramas de palmera. Las personas que se ven ahí aplaudieron y adoraron como el rey que viene en el nombre del Señor. Bendito, Hosana, ¿sí lo han leído? Hosana al que viene en el nombre del Señor. Mientras se dirigían hasta el templo donde les enseñó a la gente y donde sanó a muchos y donde echó fuera a cambistas y comerciantes que habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. Eso está en Marcos capítulo 11, versículo 17. Si gusta buscarlo, dice: y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron por los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Curioso, ¿no? Este es diferente miedo. Pensaba que toda su forma de llevar a cabo el sacerdocio y todo se les iba a venir abajo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina o enseñanza. El propósito de Jesús de desplazarse hacia Jerusalén, hermanos, era hacer pública su declaración de ser el Mesías y el Rey. Pero acuérdense que Israel lo esperaba como glorioso, como un rey, para que los librara de la opresión, ya no de Egipto, sino de ¿quién? De los romanos. ¿Se acuerdan? Bueno, es el cumplimiento de la profecía en Mateo. Dice que el rey que viene sobre un asno fue un cumplimiento exacto. Ahora sí, si quiere, para que vea, acompáñame a Zacarías 9:9. Zacarías, un profeta, también declara esto y lo confiesa y lo profetizó. Y le dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, ¿quién? Tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Pero viene una parte de la palabra que dice humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Jesús iba en un asno hacia una ciudad capital, Jerusalén, como un rey victorioso, y es aclamado por un pueblo, como era la costumbre. Las calles de Jerusalén, hermano, la ciudad real, estaban abiertas. Y como un rey que sube a su palacio, no un palacio temporal, sino un palacio espiritual, que Jesús lo estaba poniendo, que es el templo, porque su reino es un reino espiritual. Él recibe la alabanza y la adoración de la gente. Hosana al que viene en las alturas, Hosana al hijo de David. ¿Se acuerdan? Dice, porque él solo se lo merece, y él solo se lo merecía. Desafortunadamente, lo que es la entrada triunfal me deja ver que la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque le reconocieron como salvador de su pecado. No, como hoy en día podemos levantar nuestras manos y todo, o hacer una oración de fe y decir ya al Señor por la salvación, pero esta gente reconocía que es una persona que ha demostrado señales. Ellos le dieron la bienvenida como el resultado de su deseo de tener un libertador mesiánico, nada más. Alguien que los llevaría a una rebelión en contra de Roma. Hubo muchos que, a pesar, hermanos, de no creer en Cristo como su Salvador, no obstante pasaron o pensaron quizás que Jesús podría ser un gran libertador temporal de la opresión de Roma. Es como muchos hoy en día: yo solamente me acerco a Cristo para que me arregle mi problema.
Y a veces hay muchas personas como usted y como yo, cristianos, que ofrecemos el evangelio, ofrecemos a Cristo para que les arregle su problema de drogas, deudas o sus problemas personales. Y el verdadero problema que tenemos con Dios es que cuando no conocemos a Cristo, la Biblia nos marca que somos enemigos de Dios, enemigos de la cruz, porque no aceptamos al único Dios verdadero, porque no aceptamos a ese Dios todopoderoso. Y el pecado es lo que nos asedia, y el pecado es la condenación del hombre, porque la paga del pecado es muerte y su dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. Estos son los que aplaudieron como rey con muchas hosanas, reconociéndolo como el hijo de David, que venía en el nombre del Señor. Y ay, gloria a Dios, aleluya. Hasta aprendieron el lenguaje cristiano. Gloria a Dios, aleluya, bendito en el nombre del Señor. Y todo, y se expresan como cristianos, pero afuera es una vida de crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Sí me está captando? En cuanto a eso. Pero cuando Jesús no cumplió sus expectativas, cuando Dios no cumple mis expectativas, que dice, yo estuve orando por esto y Dios no cumplió. ¿Sabes que es una afrenta a Dios? Porque a veces escuchamos, hemos sido inundados hoy en día en el cristianismo moderno de exígele a Dios porque Él te lo tiene que dar. ¿En dónde en la Biblia nos habla eso? Cuando Jesús no cumplió sus expectativas en esa entrada triunfal, y luego cuando lo vieron en un madero, mucha gente pudiera haber dicho, ahí está, ¿dónde está tu Dios? Que te salve. Cuando Él se negó a liderarlos a una rebelión masiva, porque Jesús predicó, si alguien te da en una mejilla, pon la otra. ¿Y a quién le gusta? Nadie. Por ahí anda diciendo una predicadora muy famosa que si tu esposo no te cumple, que si tu esposo no bueno, move on, baby, get another one. Muévete, Dios tiene preparado otro para ti. ¿En dónde en la Biblia dice eso? ¿En dónde? Promoviendo este tipo de evangelio en el cual dice uno, ahí se ve algo contradictorio, cuando la mujer y el hombre también, de una u otra manera, debe de ser paciente y debe de orarle a Dios. Y debe de pedirle a Dios sabiduría para que llevemos bien nuestros hogares. Y la Biblia nos enseña, perdónense los unos a los otros sus ofensas. ¿Amén o no amén? A muchos no les gusta. No, pues ¿qué? No, ya tengo 10 años de aguantarlo. Y no, sigue orando. Sigue pidiéndole. Ahora, lógico, hay asuntos matrimoniales que se tienen que tomar porque hay parámetros en la Biblia para que tampoco diga, no, entonces voy a estar ahí hasta que... No, la Biblia y mismo Jesús nos habla con respecto al Antiguo Testamento en el Nuevo, pero por causa del corazón endurecido, pues hay cosas que Dios dice, bueno, no es lo esencial, no es el propósito, pero hay cosas que se tienen que tomar cada punto, cada persona, cada pareja, cada persona, ser humano, cristiano, de diferentes formas. Pero aquí la gente, cuando Jesús no cumplió sus expectativas, la muchedumbre rápidamente, en unos momentos, días después, se puso en contra de él. Vaya dato, ¿no? En solo pocos días sus hosanas cambiaron a gritos de crucifíquenle. ¿Ve qué diferente? Cristianos, o bueno, no voy a decir cristianos, sino gente que se cree cristiana, que adora a Cristo, bipolares. Bipolaridad. Un día están con Cristo, otro día están, no, ¿yo para qué? ¿Cristo? No. ¿Santidad a Jehová? No, menos. No, yo voy a vivir mi vida como yo quiera vivirla. Y digo, entonces Cristo no es tu Señor. Hello. Lucas capítulo 23. Quienes lo aplaudieron como héroe, pronto lo rechazarían y lo abandonarían en esa entrada triunfal. En Lucas 23:20 dice así, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Fíjense quién lo quería soltar, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. ¿Cuántos han visto un drama así? O películas. Ahorita nos volvemos un poquito más así, padre, me aviento 2-3 veces la Pasión de Cristo y todo, y todas esas películas cristianas, me aviento todo lo que es los 40 mandamientos, los 10 mandamientos de Moisés. En estas fechas siempre se presta para eso, pero digo, y después de esas fechas hay ayunos de 40 días que le llaman la cuaresma, ¿no? Pero después de esos 40 días te
se pone la gente un reventón y unas jarras. ¿Sí o no? Digo yo, se apartan 40 días para no pecar, supuestamente, ¿no? Pero después de esos 40 días le dan vuelo a la hilacha, dicen en México, ¿no? Le dan vuelo a la hilacha. O sea, 40 días muy reservados, pero después todo el año. Oh, es que la Biblia dice, al que mucho peca más se le perdona. No, mi hermano, no es así. Termina el 22 diciendo, les dijo por tercera vez Pilato, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Fíjese, un hombre, Pilato, abogando por el rey. Le castigaré pues y lo soltaré. Pero fíjense cómo estaba entenebrecido el corazón de estas personas. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos, los principales sacerdotes, prevalecieron a pesar de lo que Pilato decía. Qué tremendo, ¿no? La historia de la entrada triunfal, hermano, está llena de contrastes. Y esos contrastes tienen aplicaciones para ti y para mí hoy en día. En la historia del rey que vino como un siervo humilde en un asno, no presumiendo a un corcel. Hoy en día el cristiano presume de todo en Facebook, ¿no? Todo. Bueno, está bien, no hay problema. Si Dios te da, puedes presumirlo de todo, ¿no? Hasta qué comiste. Había otros hermanos, no, mejor no, Ahora el cristiano, bueno, voy a decir, el que dice el seguidor de Cristo no solamente presume sus vestiduras, sino que ahora ya no se conforman con que es vestidura de ropa de marca, sino que ahora tiene que ser de diseñador. Hello. Sus viajes en jets privados o cosas ostentosas que cuando vemos dentro de la congregación hay personas que no tienen que comer. Jesús nunca hizo eso. Entonces, al contrario, Jesús clamó al cielo, tomó los panes y los peces y se preocupó por toda la multitud. Y los panes y los peces se multiplicaron. ¿Verdad? Nos falta humildad a veces. Jesús, como siervo humilde en un asno, no presumiendo en un corcel, no en sus vestiduras reales, sino con la ropa de pobres y humildes. Ahora, no quiero decir que vestirse de una manera sencilla y todo sea pecado. Ay, no, si Dios te dio para trabajar y vestir a tus hijos, vístelo, hermano, vístanlo. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que como esposos ni siquiera por un vestido nuevo le podemos dar a nuestra esposa o a nuestros hijos, ¿verdad? O sacarlas a comer o detalles simplemente. Y lo dice alguien que está falto a veces de muchas cosas. No se lo estoy diciendo porque hay perfección y todo, no. Sí, somos candil de la calle, pero Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza, o no vino a conquistar a la fuerza, como los reyes de la tierra lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Matando, conquistando con fuerza. Los mexicanos, ¿cómo fuimos conquistados? A la fuerza. Ahora sí, se creyeron esa parte que donde quiera que está la planta de tus pies, declara lo que es tuyo, ¿no? Los invito a que vayan acá. Si quieres un carro nuevo, pon tu planta de tus pies en un carro nuevo y decláralo. Pues simplemente lo único que vas a hacer es que te vas a endrogar, hermano, con los pagos. Jesús no vino así, sino Él vino a conquistar, hermano, con amor, gracia, misericordia y su propio sacrificio en favor de ti y de mí como su pueblo. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, aunque Él en la cruz del Calvario, Él pudo haber hecho que una montón de ángeles, por no decir una legión de ángeles viniera, hiciera lo que tuviera que hacer y servirle, ¿no? Pero Él no hizo eso. ¿Por qué? Por amor y obediencia al Padre y misericordia por ti y por mí. Su reino no es de ejército de esplendor, sino de humildad y servicio. Él no vino a servir, Él no vino a ser servido, sino, y ese es el ejemplo que yo tengo de mi Padre celestial, espiritual. Hasta ahora servimos. A mí no me pasa, lo digo con todo respeto, a mí no me causa problema con venir a hacer aseo, con venir a abrir la puerta, con venir y limpiar. A mí no, porque sé que mi ejemplo, el ejemplo que yo sigo es de mi amado Señor. Y así hasta la eternidad. Así es de que si usted un día nos ve, bueno, a lo mejor en algún evento y todo, a nosotros, lo digo, mi esposa y yo, no nos gusta que los demás estén sirviendo y nosotros sentados. Y yo creo que muchos de aquí nos conocen algunos.
Somos siervos y venimos a servir, tanto como en tocar, como en ministrar, pero también en levantar y limpiar los baños. Es la humildad y el servicio que puso Dios. Pero hay algunos que no, ya no se levantan las mangas, ya no se quitan el saco. Dios sea bendito en todo tiempo. Él no conquista las naciones, sino los corazones de las personas. Su mensaje es de paz para con Dios, no de una paz temporal, terrenal. Si Jesús ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones, hermano, Él reina ahí en paz y en amor. ¿Cuántos dicen amén? Como sus seguidores exhibimos las mismas cualidades de ¿quién? Del que vino a servir, hermano, del que vino a amar. ¿Qué frutos debemos de dar? Servicio, amor, gozo, paz, ser benignos unos con otros, amorosos, misericordiosos, perdonadores. Y esa es la palabra que menos el cristiano quiere escuchar. ¿Yo perdonar? No. Si no puedes perdonar, ¿cómo podemos decir a un Dios que no vimos que te perdonó a ti y a mí? Tenemos que aplicar la misma que nuestro Cordero, que nuestro Señor lo hizo con nosotros. Si no, estaríamos haciendo un lado su sacrificio. Si Jesús ha hecho esta entrada triunfal en tu corazón, Él reina ahí y en paz y en amor. Como sus seguidores exhibimos las mismas cualidades y el mundo, y esto aquí es algo importante porque mucha gente lo vio en su entrada triunfal. El mundo ve al verdadero Rey triunfante viviendo y reinando ¿en quién, hermanos? En ti y en mí. Amén. Termino. ¿Cómo vamos a recibir al Rey en esta tarde, en su entrada triunfal? Le dije que va a ser algo corto. 2 respuestas para ti en esta tarde, o una pregunta con 2 respuestas. ¿Cómo vas a recibir al Rey en esta tarde? Acuérdense que Dios utilizó un burro. Yo le podría decir, Señor, si tú con una quijada mataste a 1000, aquí está un burro completo. ¿No? No, pero ¿por qué? Usted no. Es que tenemos la ideología de que es un burro, ¿no? Hasta nuestros hijos cuando no se aprenden la tabla del 1, ¿qué le decimos? Bueno, aquí en Estados Unidos es diferente, ¿no? Pero en México es, si no te aprendes la tabla del 1, estoy ironizando, ¿no? La tabla del 1 es la más fácil, para no decir la del 0. Eres un burro, bueno para nada. ¿Sí o no? Como padres teníamos esas palabras en nuestra boca. Por eso digo, si Dios utilizó una quijada de un burro y utilizó un pollino para entrar a esa entrada triunfal, Señor, aquí está un burro completo. Si hay que venir a hacer esto, si hay que venir a aquello, si hay que dar clases a los niños, si hay que dar clases a los jóvenes, si hay que salir afuera a hacer del trabajo que tú hiciste y que nos enseñaste, Señor, he aquí un burro completo. Sé que a muchos de ustedes no le encanta la idea, porque un burro, ¿qué es mejor? ¿Un burro o un corcelito? Oye, que sea un caballo pura sangre, ¿eh? ¿Cómo vamos a recibir al Rey en esta tarde? 2 respuestas: ¿con tu corazón abierto o con un corazón cerrado? ¿Recibirás a Jesús, el Rey, con un corazón abierto o con un corazón cerrado? Con un corazón abierto. Mateo 21:8 dice que había mucha gente y tenía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino, tanto que la gente que iba delante de él como el que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Tender mantos y ramas, hermanos, sobre el camino era reconocer el señorío de Cristo. Nada más hermoso que poner a los pies de Cristo lo que es de mayor valor, lo que es de mayor valor para nosotros, para cada creyente. Señor, lo que hicimos, aquí están mis hijos, aquí está mi esposa, aquí está mi trabajo, aquí está los que ofrendan de su corazón, de lo recibido de su mano. Aquí está, Señor, de lo mucho que tú me das, yo te doy. Señor, aquí está mi tiempo, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué puedo hacer? El burrito sirvió para llevar al maestro. Rechazarlo como le hicieron otros, ellos se molestaron porque Jesús era recibido como Rey. Recibirás a Jesús, hermano, como el Rey de tu vida y de tu corazón, con un corazón abierto o con un corazón cerrado. La palabra es, la decisión es tuya. Déjeme, le cuento esta pequeña, ¿qué le puedo decir? Cuento, no es de la vida real, pero a veces le atribuimos cosas. Pues muchos han visto la película de Shrek, ¿verdad? Un burrito hablando, un ogro hablando. ¿Quién no lo ha visto, no? Pero dice que un día un burro llegó a casa muy, pero muy contento. Extremadamente contento llegó el burrito. Feliz y muy orgulloso.
Y le dijo a su madre y le preguntó, su madre le preguntó: ¿por qué tan contento, burrito, hijo mío? Madre, cargué a un tal Jesucristo. Y cuando entramos a Jerusalén, madre, todos me decían: viva, salve, viva, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el burrito escuchó, y el burrito tiene orejas grandes, ¿verdad? Y me lanzaban flores y mantos, y me lanzaban ramas y palmas. Las ponían de alfombra, madre. Su madre le dijo: ay, burrito, hijo mío, vuelve a la ciudad, pero esta vez no cargues a nadie, burrito, hijo mío. Al otro día el burrito contento se paró muy temprano de mañana. Se lavó los dientes, se lavó la cara, se lavó la carita con agua y con jabón. No fue ping-pong. Su madre le dijo: vuelve a la ciudad, pero esta vez no cargues a nadie. Él fue muy bañadito, tempranito, se echó perfume, y cuando regresó a su casa, ¿cómo creen que iba el burrito? Triste, llorando, afligido, sin ganas de vivir, a lo mejor decir: ya no quiero ser burro. Madre, no puede ser, decía el burrito. Pasé desapercibido entre las personas. Madre, nadie se fijó en mí. Es más, me decían: hazte para allá, burro. Hablas mucho, diría Shrek. ¿Te puedes callar? Madre, nadie se percibió de mí. Nadie se fijó. Me echaron de la ciudad, madre. Y su madre fijamente lo miró y le dijo: hijo, tú sin Jesús eres solo un burro. ¿Cuál es la moraleja? Hay una moraleja que quiero compartirles. Esto no es nada bíblico, por cierto, pero hay una moraleja de que a veces podemos decir como Juan 15:5 lo dice: sin Dios no somos nada. La honra y gloria sea para Cristo. Juan 15:5, y con esto termino. Dice la palabra de Dios, y el mismo Jesucristo lo dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permaneces en mí, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El burrito no se llevó la gloria. El burrito fue algo que Dios usó en esa entrada triunfal para que el rey entrara y la gente viera que Hosana es el que viene en el nombre del Señor. Y como hoy en día no somos burritos literalmente, no me malentienda. Simplemente cantábamos este canto hace un rato. Pon en mí la misma mente que pusiste en Cristo para ser un siervo para tu gloria. Dios usa lo que sea y a quien sea, hermanos, si tú así lo quieres. Dios usó una vara, una quijada de burro, una piedra, una onda con hombres comunes y sencillos y corrientes como usted y como yo, un gran pez. Dios usó un burrito para entrar en esa entrada triunfal. Hoy en día Dios quiere usarnos a ti y a mí para anunciarle al mundo que Él viene pronto y que quiere ser el Rey y Señor de nuestras vidas por toda la eternidad. Ahora sí, como quien dice, ¿le entra o no le entra? ¿Cuántos creen en Jesús? Póngase de pie un momento para poder terminar. Domingo de Ramos, su entrada triunfal a un verdadero rey. Y no quiero que me entiendan decir: ya me fui y me dijeron burrito. No. Sino que tú puedes decir: yo quiero ser esa persona, ese hombre que Dios utilice para llevar las verdades y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La decisión es tuya, hermano. Aquí hay una iglesia donde te puedes involucrar a servir, a poner tus manos para la obra, a predicar el evangelio, a decir: bueno, ¿qué puedo hacer para agarrar una escoba? ¿Qué puedo hacer para dar una clase a los niños?
Pregunta, hermano, pregunta. Queremos ser siervos para su gloria. Mientras estás ahí en tu lugar, te voy a pedir que cierres tus ojos un momento mientras entonamos este canto, un canto muy hermoso, que creemos que lo que Jesús va a hacer en nosotros es para darle la honra y la gloria a Él. Y decimos: Señor, quiero levantar a ti mis manos, porque eres maravilloso, Jesús. Que no solamente se quede en un canto, sino que se vean frutos, en hechos, porque separados de Él no podemos hacer nada. Y le podemos decir en esta tarde: